Bueno, vamos a arrancar. Hasta el momento habíamos visto todo lo que es la parte de riesgo mecánico, habíamos analizado los riesgos en máquinas de herramientas, habíamos visto algunos videos de lo que podían llegar a ser, que eran golpes, los riesgos que estábamos asociados, los accidentes que podían provocar, que en general eran golpes, atrapamientos o cortes. Dentro de lo que eran golpes, pueden ser un objeto grande o un objeto pequeño como puede ser una viruta. Los dos pueden ser iguales de peligrosos. Una pieza que salta y me pega con una determinada inercia puede provocar un daño, una contusión importante. Y una pieza pequeña como puede ser una viruta puede incrustarse en un ojo y eso traer aparejado algún problema visual. Después estaban los cortes, amputaciones, ¿está? Que es un objeto que hace una presión muy fuerte sobre una parte del cuerpo, con filo o sin filo. Significa eso que depende un poco de la presión. Si tiene filo no necesito tanta presión, si no tiene filo necesito más presión. Pero un corte significa que un miembro de mi cuerpo se va a separar. Eso ya era un accidente bastante importante, bastante grave. Y también lo que eran todos los atrapamientos, que se debe a vicios que tenemos las personas y a no estar cubiertas las máquinas de herramientas, y que sí, un atrapamiento en general derivaba en una situación bastante grave, un daño bastante grave que le provocaba ese accidente a la persona. A raíz de ello yo le había comentado, eso es lo que es riesgo directo mecánico, y también existían lo que eran riesgos derivados de máquinas de herramientas que también tenían o eran factores importantes a tener en cuenta, como que y se estudiaban dentro de lo que son riesgos mecánicos, que es la parte de corriente eléctrica, una máquina que no tiene la puesta a tierra o que tiene los cables pelados y está haciendo contacto con la máquina, y al no estar la instalación con las protecciones correspondientes podía dar una descarga eléctrica, por ejemplo. Cuando me quemo con una pieza porque está trabajando, está caliente y bueno, y la agarro sin la protección adecuada. El ruido, la vibración también pueden ocasionar enfermedades profesionales, por ejemplo el ruido, la hipoacusia, en el cual con el tiempo va a generar pérdida de la audición. En consecuencia, todo lo que son riesgos mecánicos y no mecánicos en máquinas de herramientas tenían un factor preponderante. Dentro de lo que eran riesgos mecánicos, para evitar los cortes, los atrapamientos o los golpes por un salto de viruta y demás, habíamos visto que había sistemas o partes de las máquinas en el cual me protegían. Hasta el momento lo que vimos fueron los resguardos de todo tipo, resguardos fijos, resguardos móviles, en el cual hacían que la persona esté separado de la zona de riesgo. ¿Estamos? Ejemplo de ello, por ejemplo, un protector de plato de un torno. Ejemplo de ello, habíamos visto una foto de una agujereadora en el cual cubría la parte motriz que transmitía el motor eléctrico hacia el eje de la agujereadora. Eso era un resguardo fijo. Un resguardo móvil era, por ejemplo, el de las sierras circulares, en el cual tiene un retráctil que a medida que yo voy avanzando, el filo de la cuchilla de la hoja circular automáticamente se va guardando. O una máquina sensitiva, por ejemplo una de corte de metal, de banco fija, tiene un resguardo móvil. A medida que yo desciendo, va quedando al descubierta la piedra con que yo voy a cortar la pieza. En consecuencia, habíamos visto todo lo que son resguardos fijos y móviles, y otros resguardos que eran de protección. Por ejemplo, si una pieza era, o la máquina de herramienta era muy grande, por ejemplo un robot, ya al resguardo se colocaba una valla en el cual separaba el peligro, digamos, en la zona donde yo estaba.
y le dije que iba a asociarlo a algún tipo de dispositivo para que si yo abriese la puerta de esa zona de resguardo, lo que automáticamente hacía es tener la pieza o la máquina trabajando. No sé si recuerdan. Bien, ahora lo que estamos viendo son los dispositivos. Los dispositivos, en general, van unidos a un resguardo y tienen por finalidad no colocar una barrera fija o móvil, sino colocar o hacer un sistema en el cual, si se viola un dispositivo, automáticamente ese dispositivo, esa máquina, se para o se abre. ¿Estamos? Esa es la diferencia que había entre una barrera fija o móvil y un dispositivo. ¿Está? En consecuencia, un dispositivo siempre va asociado a una barrera y esa barrera está asociada, ese dispositivo está asociado a un enclavamiento. Los enclavamientos que se pueden utilizar son la mecánica, la parte eléctrica, hidráulica, neumática o combinación de estas anteriores. El sistema de enclavamiento debe ser de seguridad positiva. Eso es muy importante y se le da muchas veces se le da poca importancia. ¿Qué es seguridad positiva? Significa que si llega a fallar la barrera o ese enclavamiento o ese dispositivo, la máquina quede inutilizable, que no quede prendida. Ejemplo, si tuviera un pulsador de un timbre, por así decirlo, y se me rompe ese pulsador del timbre, no que quede el timbre prendido, sino que ese timbre directamente no ande. Bueno, la seguridad positiva es eso. Directamente, si se llega a romper el dispositivo por algún motivo, que la máquina deje de andar. ¿Está claro? Esto es así porque hay dispositivos que no son de seguridad positiva, sino que directamente se rompe el dispositivo y la máquina sigue funcionando. Y eso para la higiene y seguridad está mal. O es peligroso. Bueno, deben ser adecuados para resistir los esfuerzos y todo lo que son las influencias externas propias de las condiciones previstas de utilización. Muchas veces se utilizan dispositivos, por ejemplo, en un ambiente donde hay, lo más común, ¿está? En un ambiente donde hay mucha humedad y no tiene el grado de protección eléctrica. Correcto. ¿Qué significa eso? Que la humedad puede empezar a ingresar adentro del dispositivo. Ese dispositivo tiene contactos eléctricos, esos contactos eléctricos muchas veces no son de tensión de seguridad, o sea, hablando de 12 volt o de 24 volt, y automáticamente queda toda la máquina con tensión. Entonces, cuando lo voy a tocar, me da una pequeña descarga, me da una descarga eléctrica. Si no tengo las protecciones eléctricas acordes, o la vulneré, o la burlé, o dejaron de funcionar, o no la coloqué, directamente esa máquina me puede dar un choque eléctrico y puedo perder la vida. Entonces, por eso, siempre los dispositivos tienen que tener una fabricación correcta, acorde a la atmósfera en donde me encuentro. ¿Estamos? No sé, puede ser también que la máquina utilice algún tipo de producto o esté fabricando un tipo de producto que puede generar atmósfera explosiva, porque utiliza un tipo de gas o utiliza mucho polvo, que ese polvo es explosivo. Bueno, si no tengo un dispositivo blindado en el cual un chispazo eléctrico puede generar el inicio de una combustión, estoy ahí en un problema. Entonces, siempre el dispositivo de seguridad me debe brindar mayor tranquilidad y no al revés. ¿Está claro? No sé si se entendió. Sí, se entendió. Villa María. No te escuché, te veo hablar, pero Villa María. no salís con audio. Ahí prendió una luz roja. Lo que tocaste.
¿Nos escucha? ¿Me escucha? Hola. Se paró. Bien. ¿Qué pasó? Después tenés una duda o pasa algo, avísame, escribime un correo, mandame porque no te escucho. Está bien. No te veo la mitad del cuerpo. Lo único que te veo es la mano, el control y la PC. Está bien. Al otro lado. Ahí sí te veo la mano, 10 puntos. Gracias. Bien. Acá viene un dispositivo de enclavamiento. Está. Fíjense que es una barrera. En la otra filmina, en la filmina 30, fíjense que es una barrera que tiene un picaporte, una puerta y tiene un dispositivo de enclavamiento, fíjense que es color rojo, que seguramente debe ser un sensor capacitivo o inductivo, en el cual manda una señal. Si esa señal se rompe o se corta, directamente la máquina debería dejar de funcionar o de andar. ¿Está? Puede ser un dispositivo capacitivo, inductivo, como puede ser un dispositivo electromecánico. ¿Está? En el cual muevo una ruedita, tengo un contacto eléctrico, como un relé, y habilite o no habilite el uso de la máquina. ¿Estamos? Este tipo de dispositivo es similar a lo que tienen las alarmas de la casa. Vieron que las alarmas de las casas, en las puertas o en las ventanas, colocan dos sensores de proximidad que si se aleja la ventana, esa ventana queda abierta y activa la alarma si alguien ingresa. O directamente, si esa ventana está abierta y quiero activar la alarma, no la puedo activar porque ese sensor de proximidad, ese sensor no está cerrado. En consecuencia, la alarma no se me va a activar. Bien, evidentemente que este tipo de sensor son bastante resistentes a la humedad porque es un dispositivo electrónico, no hay problema de chispa, de corriente eléctrica, con lo cual en general son muy requeridos para las industrias por este tipo de ventajas que brindan. ¿Está? Aparte tiene una señal eléctrica en el cual yo puedo estar sabiendo con un mando a distancia, digamos, sin operarlo, pero sí puedo estar sabiendo qué es lo que puede estar pasando ahí en caso de que tenga que hacer algún tipo de control. ¿Estamos? Esa es una ventaja. Bien, acá lo que ven en la imagen, en la filmina 31, van a ver que es una prensa bastante grande y tiene un tejido. Eso es un apartacuerpo o apartamanos. Es un dispositivo o un resguardo asociado al movimiento. Cuando baja el dispositivo, cuando baja esa prensa, esa guillotina, lo que se ve ahí, ese martillo, lo que hace es separar a la persona, sacarla del lugar del trabajo. Y una parte importante, voy a hacer un dibujo. Fíjense que si yo tuviese o extendiese el brazo de esa persona, no alcanzaría la zona de peligro. Con lo cual eso es importante. La zona de peligro es esta acá. ¿Por qué es importante? Bueno, porque está pensado directamente para que si la persona, por algún error, estando la guillotina a punto de bajar, quisiera introducir el brazo, directamente no alcanzaría. O sea, la ventaja de eso es que baja, se coloca ese resguardo cuando la pieza o la guillotina está bajando, y directamente cuando lo aparta, ninguna parte del cuerpo puede llegar a la zona de peligro. ¿Está? Son adheridos así, están pensados así por una razón. Bien, ¿cuándo se utilizan estos dispositivos? Bien, se utilizan cuando no es necesario la presencia del operario. Significa que bajó la pieza o directamente la hago fija, la persona no es necesaria, o sea, baja, aprieta un botón, se activa lo que es la parte mecánica de la máquina, baja y directamente no necesita estar ahí el operario. A diferencia de un torno, por ejemplo, un torno sí o sí necesito manipularlo con mano, necesito acercarme a la pieza, medir,
mirar, observar cómo está trabajando, cómo está cortando la herramienta. Acá no es necesario, ¿está? Bien. Resguardos del tipo regulable. A diferencia de los otros resguardos, la ventaja que tiene esto es que yo lo que puedo hacer es, si estoy trabajando a diferentes medidas o a diferentes distancias, o estoy introduciendo piezas de diferentes tamaños, lo que puedo hacer es ir regulando la necesidad de trabajo que yo necesito. ¿Está? La función de las mismas es colocar una barrera fija que yo no puedo introducir con la mano, me alejo de la zona de peligro. Esa es la función que está cumpliendo, ¿está? Y los resguardos autorregulables, a diferencia de estos lo manipulaba en la Firmina 32, eso lo manipulaba yo antes de empezar a trabajar o en función de la pieza que voy a trabajar. El autorregulable tiene determinados topes y tiene determinados límites, pero se va regulando en función de la pieza que estoy trabajando o, por ejemplo, del desgaste de la herramienta. A los mecánicos, sí. El otro es un poco más riesgoso, porque si tenés un error humano... Claro. Si yo... Como comentaste la otra vez, que cuando cambias de pieza por ahí les da fiaca, entre comillas, y lo dejan en la media que está... acá me dice una compañera de Santa Fe que este es más riesgoso, el regulable es más riesgoso que el autorregulable. Sí, es verdad. El tema es que muchas veces el autorregulable no se puede aplicar a todas las piezas. El regulable, ¿saben cuál es? El de las amoladoras de banco, el apoyapieza. Fíjense que no tienen un desgaste automático, un acomodamiento automático, sino a medida que se va desgastando la muela de la amoladora, yo tengo que ir corriendo o moviendo, digamos, el apoyapieza. Porque si ese apoyapieza queda muy alejado de la zona de trabajo, lo que voy a hacer es que se me meta la pieza que yo estoy amolando adentro de la muela y voy a provocar un accidente. Para que se entienda lo que estoy hablando, esperen que encuentre algún lugar donde dibujar. Si yo hago una amoladora de frente, ¿tenéis idea de lo que es? Sí, bien. Tengo el disco de corte. Acá en general coloco la pieza en la cual la va a gastar esa muela. Y acá en general tengo una apoyapieza, no toca la muela, esto estaría... Esto en general va agarrado no en el disco, sino al costado de la carcasa de la máquina, va agarrado, y esto tiene una guía acá que se mueve hacia un lado y hacia el otro. Vamos a suponer que esa apoyapieza, que lo voy a hacer arriba, estaría por acá. Acá, si yo se me zapa la pieza que voy a gastar, ¿está? Hace tope, pega acá y no deja que se me introduzca esa pieza. Bien. Si yo lo tengo muy alejado, voy a tener un problema aún mayor. ¿Por qué el problema mayor? Porque si me mete esta pieza acá, tiene incrustado con la apoyapieza, me hace un efecto para que me lleva la mano hacia la piedra, que es lo que generalmente pasa. Entonces, si ellos se llevan contra la piedra, me va a gastar las manos. En consecuencia, esta autorregulación, a medida que se va gastando el disco se gasta para allá, a medida que se gasta el disco, yo tengo que ir corriendo. Esto sería autorregular, esto sería regulable. Y la autorregulable hace de cuenta que a medida que se me va gastando el disco,
esto se va metiendo para adentro. ¿Está? No sé, gente, si entendieron allá lo que quise explicar. Los que ven la imagen de San Francisco. Bueno, acá lo que quise mostrar, digamos, la diferencia entre un autorregular y un regular. No hay posibilidad de que sea autorregular. O tendría que hacer un dispositivo que sea más caro que la propia moldadora, con lo cual no tendría sentido. Una máquina circular tiene dispositivo autorregulable, o sea que a medida que va avanzando la máquina, que este disco va quedando expuesto a la zona donde tengo que cortar, automáticamente se va metiendo solo para adentro. Entonces, a medida que yo alejo la pieza, se cierra solo. Entonces, eso sería autorregular. La diferencia entre una circular y una sensitiva es la siguiente. La sensitiva, en general, viene para un banco. O la ingletadora, que le dicen ahora, también, que es para madera. Una es para metal y otra es para madera. Bien. Eso tiene un protector regulable. ¿Tá? A medida que bajo, se va metiendo para adentro. La circular, que le llaman de mano, ¿está? También tiene un dispositivo igual, pero yo corto con la mano. Hay un video que después creo que nos muestra al circular. La circular también, en general, son de madera. Ah, sí, yo sé cuál. No es la ocasión. Yo pienso en metal. Pero no, lo que voy a tratar de hacer, no lo hice, lo iba a hacer, pero con la imagen de la agujereadora que quedaba. La próxima vez voy a traer algunas imágenes y le voy a mostrar cuándo es un dispositivo móvil fijo y le voy a traer los tipos de máquina que hay. ¿Está? Pero ahora en el video me parece que está una circular y bueno, y la ingletadora o la sensitiva ya te ubicas cuál es. Si no... Yo para chonquear, porque tengo acceso. Me iba a poner a chonquear. Por ejemplo, no, está bien, 10 puntos. Si no, cualquier cosa vamos organizando y vamos a mantenimiento después. Bien, la diferencia entre este y el anterior, que el autorregulable, a medida que voy avanzando con la pieza o la herramienta, va regulando la apertura, digamos, o va abriendo, digamos, resguardo. Cuando la pieza no está, es un resguardo totalmente fijo, una barrera fija que no puede ingresar. A medida que va ingresando la pieza, empieza a abrirse la zona de peligro y la zona de corte. Zona de peligro para mí, o la zona de corte para devastar el material. Esto lo que es un cepillo de madera. El cepillo de madera se abre esto, tiene dos placas planas y a la madera lo que hace es pasarla, digamos, y se corre solo. Eso en general no todos tienen los resguardos. En general vienen sin resguardo de carpintería, salvo las nuevas, están todas sin resguardo. Si vas acá a la zona de mantenimiento de la facultad, no lo tienen. ¿Está? Bien, tenemos un cuadrito resumen, es la filmina 34. Tenemos un cuadrito resumen del tipo de resguardo fijo, de enclavamiento, regulable o autorregulable, la acción protectora, las ventajas y las limitaciones. Para no andar leyendo, se lo dejo para que ustedes lo analicen. No dice nada raro, simplemente lo que hace, qué ventaja tiene y qué desventaja tiene. Simplemente eso, limitación, desventaja, es lo que van a encontrar ahí. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? ¿Seguimos para adelante? 10 puntos. Bien, ¿cómo se hace la selección de resguardo? Muy fácil. Cuando son peligros generados por el elemento de transmisión, que significa que muy rara vez tengo que entrar a ver lo que está pasando en esa transmisión, es únicamente transmisión de potencia, transmisión de movimiento, los resguardos que se utilizan son fijos, es una barrera fija, abulonada, que sea difícil de sacar, salvo cuando voy a hacer alguna tarea de mantenimiento, que ahí sí, con una llave la puedo sacar fácilmente. Se debe poder sacar, no debe estar soldado.
Y además se puede colocar ese resguardo fijo con algún tipo de dispositivo para que, si lo saco, la máquina quede inutilizada o no se pueda prender. ¿Está? Cuando yo vuelvo a colocar ese resguardo, la máquina funcionaría normalmente. Pero básicamente esa es la idea, o sea, o utilizar resguardo fijo o utilizar un resguardo con algún enclavamiento. Si ahora el peligro es generado en el punto de corte, en la herramienta, en la propia pieza que voy a trabajar, tengo que hacer una pregunta: si es necesario alcanzar ese punto de trabajo o no. Si es necesario alcanzar el punto de trabajo, por ejemplo, en un torno, que tengo que ver la pieza, tengo que ver por dónde estoy cortando, tengo que ver el mecanizado que estoy haciendo, tengo que poder medir. Si, digamos, no puedo verlo, o sea que no es necesario, utilizo resguardo fijo, igual que en el caso de la transmisión, utilizo resguardo fijo con enclavamiento o un dispositivo de protección seleccionado de acuerdo a la necesidad de acceso a la zona de peligro. Ejemplo era el caso o este apartacuerpo o era esta pieza. Esta pieza en el cual no importaba lo que está pasando porque está trabajando un robot. Tengo otro método de control. ¿Está? En ese caso son las opciones más factibles. Ahora, si no puedo evitar que yo tenga que medir, tenga que meter la mano, tenga que trabajar, bien, o utilizo resguardos fijos que impidan el acceso a elementos móviles usados para el trabajo, o un resguardo regulable que restrinjan el acceso a los elementos móviles. Son los dos caminos que tengo, o uno o el otro. ¿Está? Básicamente así es como selecciono el resguardo. Por suerte, ya vienen todas las máquinas preparadas. ¿Se acuerdan que hablábamos de protección intrínseca? La protección intrínseca, esa vienen las máquinas diseñadas con los dispositivos de protección. Consecuencia, ¿qué le quiero decir? Salvo que tengan alguna máquina muy vieja y que no tenga resguardo, que muchas veces lo hay en los talleres, ¿está? No es necesario que se pongan a pensar que va y que no va. Si es caso de ser necesario que no tenga resguardo o ven algún peligro, utilicen esta tablita para ayudar a qué tipo de resguardo van a utilizar. ¿Estamos? Básicamente esa tablita está con esa idea. Bien, volvemos a entrar en los dispositivos de protección. ¿Qué es un dispositivo de protección? Ya lo habíamos hablado. Son medios de seguridad que determinan un límite de aproximación a la zona de peligro. ¿Está? Lo que hacen básicamente es actuar parando la máquina o desactivando la zona de peligro para que no ocurra un accidente. Algunas veces las máquinas lo que hacen es invertir el ciclo. Por ejemplo, una máquina rotativa, algunos rodillos, lo que hacen es revertir el ciclo para que si yo meto algún miembro, alguna mano o lo que fuese, no me trague, sino que me trate de expulsar, que sea más difícil introducir. Ejemplo, algunas sobadoras de pan grandes, industriales, están viniendo con ese sistema, que si violo una determinada distancia, lo que hacen automáticamente es girar al contrario, cambiar el sentido de rotación, cosa que no me deje meter la mano, por el contrario, me la va a tratar de expulsar. ¿Está? Este dispositivo también lo vi en una empresa que se dedica a hacer bolsas de nylon. ¿Está? Hacen las bolsas grandes, gigantes de alimentos para perros, por ejemplo, hacen otras máquinas más grandes, hacen estampado, me parece que en silobolsas y otras cosas así medias raras, son grandes máquinas
imprentas grandes que tienen rolos de mucha potencia y tienen un dispositivo que si se viola esa distancia, activa el giro contrario, tratando de sacar a la persona hacia afuera o un miembro de la persona que puede llegar a introducir. ¿Está? Bueno, básicamente todo lo que está escrito lo mencioné todo. Bueno, el circuito se diseña de tal manera que un fallo no es peligroso y además se realiza un control automático del primer fallo, de tal manera que se necesitan dos fallos simultáneos para producirse una situación peligrosa. Lo que dice ahí, hay veces que se combinan dispositivos. Vamos a suponer que estoy trabajando sobre una pieza o sobre una máquina especial en el cual pueda provocar o está provocando, por ejemplo, una presa o un martillo, un martinete. Yo puedo trabajar, el accionamiento lo puedo hacer con una mano, pero me queda una mano libre. Muchas veces en fábricas en el cual yo hago procesos continuos por serie de trabajo, muchas veces lo que hago es, para que sea más rápido el operario produzca más, o lo hago yo erróneamente como empresa, o el operario para descansar más, muchas veces lo que hace, puentea algunos dispositivos. Entonces, ese mando, en vez de ser de a dos mandos, utilizar las dos manos para que no pueda haber lugar a duda que yo pueda meter una mano o la otra, lo que hacen anulan uno de los dispositivos. Bueno, lo que dice es lo siguiente: si esa máquina baja con un solo botón para que se active y tengo lugar a que pueda meter la mano, lo que hago es utilizar dos botones. Entonces, si los dos botones no están tocados, no están apretados, la máquina no funciona. Entonces, con eso me evito, digamos, de que la persona pueda meter una mano. Bueno, muchas veces hay accidentes todavía que esos dispositivos se cortan, se sacan, se puentean y utilizo la máquina únicamente apretando una sola mano. ¿Está? Eso es lo que dice ese párrafo. Bueno, dispositivo de presencia. ¿Qué es el dispositivo de presencia? Son dispositivos que preestablecen un límite de aproximación a la zona de peligro. O sea que cuando la persona se va acercando a la zona de peligro, se colocaría un dispositivo para que desactive la máquina. ¿Cómo trabaja o cómo actúan? Bueno, pueden actuar o parando la máquina o deteniendo los elementos más peligrosos de la misma. Como lo había dicho anteriormente, con los dispositivos, siempre la máquina, una vez que se restablece el sistema porque salí de la zona de peligro, la máquina tiene que continuar parada, tengo que ir y prenderla yo adrede y no vulnerar ese dispositivo, ¿está? Y normalmente actúan sobre el mando de la máquina, sobre el tablero principal de la máquina. Todo lo que dije ahí es lo siguiente: si yo atravieso una zona de peligro, la máquina automáticamente se va a parar. Yo, para prender la máquina nuevamente, voy a tener que salir de esa zona de peligro e ir y prenderla en el botón que dice arranque. Si yo salgo y entro y la máquina se prende sola, el dispositivo está mal colocado, está mal conectado. ¿Está? ¿Cuáles son los tipos de detectores que se utilizan? Bueno, fotoeléctricos es una luz, ultrasónico, de ruido, capacitivos son los que son electrónicos, varía, digamos, la capacidad de un capacitor y eso tiene un sensor que lo capta y habilita o no habilita que funcione la máquina. Hay detectores mecánicos, ¿está? Y hay tarimas sensibles a la presión. ¿Se acuerdan en el video de la otra vez que había una chica que le decían Sami? ¿Está? Bueno, esa chica Sami estaba apoyada en un determinado lugar seguro. Si esa chica salía de ese lugar seguro, la máquina automáticamente se paraba. Bien, lo que hacía esa chica era poner una batería, una cosa pesada, para que piense que está,
y así ir a charlar o ir a trabajar o hacer cosas que no debía. Bueno, al salir de esa presión y colocar eso, la máquina no sabía si estaba o no, pensó que no estaba en la zona de peligro y siguió trabajando igual. Bien, eso es la tarima sensible de presión que se indica ahí. ¿Está? Acá en la empresa Tapurina tenía una tarima de presión. Salió, se metió adentro de la máquina y lo trabó de regreso. Bien, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Bien, espero que se entienda y que no esté hablando como los locos. Bien, dispositivo fotoeléctrico. El dispositivo fotoeléctrico emite una luz. Tenemos un receptor, un receptor y un emisor. El emisor es un rayito de luz. Entonces, el receptor recibe esa luz y lo que hace es habilitar la máquina o deshabilitarla. Ejemplo de esto es el ascensor. Vieron que los ascensores, hay ascensores que yo paso por un determinado lugar y funcionan o no funcionan o cierran y abren la puerta. Acá dijeron la puerta es un mercado. Bueno, es básicamente eso. Nada más que este dispositivo está orientado a que si pasa un determinado límite, la máquina se detenga sola. ¿Está? Que también estaba en el video. El capacitivo es el que les mostré hoy. Lo que hacen es es un sensor que tiene un emisor y un receptor. Si están cerca, por ejemplo, la puerta cerrada, no hay drama, funciona normalmente. Ahora, si abro esa puerta, deja de hacer ese contacto eléctrico, electrónico, esa capacitancia, digamos, y la máquina se detiene. ¿Está? Son muy utilizados, tanto las de luz como los capacitivos, son muy resistentes, son muy duros, son difíciles de romper, por eso que la industria tiene una aceptación bastante importante. Los dispositivos mecánicos hay de tres tipos. Barras detectoras de presencia, hay veces que son colocados adrede fuera del lugar de peligro. Ejemplo, hace mucho tiempo fui a la fábrica Ford y tenían las prensas donde estampan, digamos, los capot, las puertas, todas las chapas de los autos. Son prensas gigantes, son prensas que a las piezas hay que moverlas entre dos personas por el peso que tienen. Entonces, ¿qué pasaba? Hay un doble problema, ya tengo dos personas con una prensa. Entonces lo que habían instrumentado es que la prensa recién bajaba, si iban las dos personas hacia atrás y se recostaban sobre una barra, se apoyaban los dos en una barra. Entonces, ¿qué sucede? Esto sería, no sería un detector de presencia, sino serían por el contrario. Me tengo que alejar de la zona y accionar un interruptor para que la máquina baje. Pero estaba diseñado de tal manera, digamos, que las dos personas se tenían que recostar, cosa de sacar las personas de la zona de peligro. O sea, no actuaban cuando violaban la zona de peligro, sino que recién la máquina funcionaba cuando yo me alejaba de la zona de peligro. ¿Estamos? Algo un poquito al revés de lo que venía trabajando. Varilla de disparo de seguridad, también algo similar, es un vínculo mecánico. Y el cable de disparo de seguridad, yo le conté recién de unas máquinas impresoras en las bolsas plásticas. Tenían este sistema. Hay algunas máquinas más nuevas que tenían que, si el file ejercía una determinada fuerza, una determinada presión de tracción sobre ese rolo, las máquinas se diseñaban para que a medida que la presión aumentase, esa fuerza que tenía que traccionar el plástico, automáticamente se detengan. Los dos sistemas. Uno de los sistemas era con cable de seguridad, o sea, violaba ese sector y se activaba la máquina y empezaba a funcionar al revés. Y el otro sistema ya era, calculaba una fuerza de arrastre y esa fuerza de arrastre, si era superada, automáticamente cortaba. Bueno, y la tarima sensible es lo que hablamos recién de la chica Sam. ¿Está?
Claro, bueno, algo similar. Acá me dice una compañera que, por ejemplo, pero eso que dijiste recién del cinto de seguridad o que funcionan está bárbaro. Los autos nuevos tienen unos sensores en el cual si uno se apoya en el asiento o me dice, generalmente en los asientos de adelante o en el asiento del conductor, me dice que me tengo que poner el cinto de seguridad. ¿Está? Ese sería un ejemplo de tarima sensible. ¿Sí? A medida que hago presión, se habilita o me prende la alarma del auto. Hay algunos autos, por ejemplo, algunos autoelevadores que si no está el tipo sentado arriba, el autoelevador no funciona o se para. Sería el mismo caso, ¿está? Sería una especie de tarima sensible, por así decirlo, ¿está? O es un diafragma que tiene un contacto y que me habilita o me deshabilita o una luz que me dice ponete el cinto de seguridad y eso va a asociar a una alarma, o me deja funcionar o no me deja funcionar, ¿está? Sería un ejemplo perfecto el que dije. Bien, dispositivo de mando a dos manos, es lo que yo le decía. ¿Se visualiza acá la mesa donde estoy trabajando? ¿O acá? Voy a aparecer los mismos. El dispositivo a dos mandos significa lo siguiente. Vamos a suponer que estoy trabajando con una pieza que se activa al tener las dos manos colocadas. Si yo suelto una mano o suelto la otra mano, la máquina no anda. Entonces, ¿qué sucede? Con eso me garantizo que tengo que apoyar las dos manos juntas para que la pieza baje o el elemento de presión baje. Si yo no tengo las dos manos apoyadas, la pieza automáticamente sube. Entonces, ¿qué pasa? Estoy trabajando, saco la mano, la pieza sube, no baja, estoy sacándome de la zona de peligro o del lugar de peligro. Es un dispositivo a dos manos o a dos mandos. Esto también muchas veces se utiliza en las herramientas manuales eléctricas. Hay motosierras o hay las ligustrineras, por ejemplo. Si yo no tengo el contacto con las dos manos, no estoy trabajando con las dos manos juntas, la máquina no funciona. Es un doble sistema, digamos, de seguridad que tengo, cosa de alejar las manos de la zona de peligro. ¿Estamos? Y el dispositivo de movimiento de inercia o temporizadores, estos son para piezas que tardan un rato largo en parar, o bien piezas que están en movimiento y si yo las abro entro en peligro. Ejemplo de esto es lavarropa. ¿Está? En lavarropa, que muchas veces colocamos la ropa a lavar, una vez que termina todo el ciclo, que lava la ropa, que le pone el jabón, que le pone le pone el perfume, hace el secado y demás, termina todo y si yo quiero abrir la puerta, me dejo un tiempo sin abrir. Bien, eso sería un temporizador. Después de 2 minutos puedo abrir la puerta. Bueno, es por ese motivo, digamos. ¿Está? Ese dispositivo de movimiento de inercia temporizador es para evitar ese giro residual que puede quedar en el lavarropa o en la pieza que estoy trabajando. ¿Estamos? Hay veces que estoy trabajando con turbinas que tardan un tiempo largo en parar, siguen funcionando, molinos y demás, y son tan grandes que tienen mucha inercia al pararlo, no lo puedo parar de golpe. Entonces utilizan, digamos, de alguna manera ese temporizador para que no se abra la tapa y me pueda provocar un accidente. ¿Por qué algunos freezer tienen ese temporizador? Que los abrís y no se cierran y no vas a volver a abrir? No, eso no es un temporizador. Eso queda siendo vacío y es dura para abrir. No es duro. Da buen tiempo. Tiene un temporizador. Son las más nuevas. Sí. Y te lo activa y vuelves a abrir. Eso No. me superó el Ahí me superó la tecnología. Igual lo de la ropa es nuevo. Es lo más nuevo también. ¿Cuál? ¿Eso? No, el sistema como decía es nuevo. Los viejos. Bueno, el sistema automático me tira esta mano igual. ¿Y qué haces? Claro, ese sí, ese era el igual. Pero los otros que vienen con la tapa. Entonces le pegaron el dispositivo.
Sí, Pero porque tampoco no tiene el mismo sistema que de carga frontal. no, pero igual. Tenía. No corta, te juro que vos lo abrís, así de correr la tapa, no tiene absolutamente nada. No, entonces se lo cortaron. Son unos desgraciados, seguramente andaban mal y se lo cortaban. Si algún día entraste y lo llevaste a garantía, se lo han cortado al dedo. Pero nunca tuvo. No, entonces se lo cortaban de entrada. Porque todos los tenían. Todos los tenían. Todos Y los... mirá que mi mamá, mi mamá y mi cuñada tienen el mismo y ninguno de los que lo abría así la tapa los puede abrir cosas y no estaba funcionando. Es más, ponele que lo abrí, no sé, en el proceso de carga, en el de carga, no, todos los procesos que No, abrí, no. que meté así la mano. Yo te digo. No me fijé en el desocupado porque sí. Yo te digo, no sé, debería ser 13, 14 años que mi vieja compró el primer lavarropa automático y al año no había forma, no andaba. ¿Viste lo que decía seguridad positiva ahí? Se rompió ese dispositivo y el lavarropa funcionaba igual. ¿Sabés qué estoy pensando? Que a mi mamá y a mi hermana, el de mi cuñada es más nuevo, a las dos se le rompió por lo menos una vez, a mi hermana dos, la placa. Bueno. Aparte tiene algo la placa y la usaron. Ahí lo han anulado, o no se le rompió la placa, al anillo se le rompió la placa y era ese dispositivo. Porque ese dispositivo vos lo ponteaba, o sea, sacaba los dos cablecitos, lo unía y dale que va, funcionaba igual. Pero ya lo hacía antes. Por lo menos el nuestro, de mi hermana no sé, porque, Bueno. pero el nuestro seguro. Entonces, no, pero venía con ese dispositivo, lo de carga superior y carga frontal. Yo te juro que pensé que porque era de carga superior, porque los frontales sí, como aquí, paraba. No, es más, tengo un chico que hace servicio técnico y le decía, de la ropa, ahora no sé más, ahora se dedica a los aires, y le decía que se había roto la placa. Y era en realidad ese dispositivo porque era lo que más fácil se rompía. Claro. Para tener en cuenta también para cuando lo llevas a arreglar, porque te cobran una fortuna para arreglarte las placas. Sí. Mal. Generalmente cuando es placa no se arregla. Se cambia. Claro, se cambia, pero te cobran el valor. Se cambia, pero hay veces que en esa placa no la cambian porque no la consiguen. Le ponen. La pucha, no quería saber nada. Bien. Y el dispositivo de retención mecánica lo que hace es, el típico ejemplo en los autoelevadores de columna de los autos. Vieron que los elevadores son de 2 columnas, de 4 columnas. Bueno, hay unas trabas que una vez que subió se introducen, que son generalmente neumáticas, y desciende un poquito y eso queda apoyado sobre unos dispositivos de retención mecánica. Bueno, básicamente es eso. O sea, lo que hace es, empezó a trabajar, subió, llegó hasta el lugar que tenía que utilizar y se colocan unas trabas, digamos, para que no baje. No quede en función de una fuerza eléctrica, neumática, hidráulica, eso, sino que queda apoyado sobre una pieza mecánica rígida, cosa que no dé lugar a que se rompa y se caiga. ¿Está? Disposiciones suplementarias. Ejemplo de esto es el dispositivo de parada de emergencia. El dispositivo de parada de emergencia, ya hablamos la vez pasada, es un botón rojo grandote que está a la vista, al alcance de la mano del operario en la zona de trabajo o en otro lugar especial que todo el mundo debe conocer, y si hay algún problema, yo lo activo y desenergiza todo el sistema. Esto lo van a encontrar en las máquinas propiamente dichas, también lo van a encontrar en las estaciones de servicios. Van a ver que al lado de los surtidores dice dispositivo de parada de emergencia. Eso automáticamente ustedes le pegan y debería cortar como mínimo la luz en ese surtidor, si no corta en toda la estación de servicio. ¿Está? Debería cortar en toda la estación de servicio. Ejemplo de esto, por ejemplo, también dispositivos de parada de emergencia, están los compresores de amoníaco, donde si se eleva la presión por algún motivo y el operador lo ve, automáticamente le pega, desactiva los compresores evitando que la presión aumente. También lo pueden tener en algunos equipos sometidos a presión, por ejemplo las calderas.
un montón de lugares se utiliza el dispositivo de parada de emergencia. Otras disposiciones suplementarias ya no es un dispositivo, ¿está?, sino que es una consignación segura de máquinas. ¿Qué es la consignación segura de máquinas? Es como la regla de los 5 oros, se me traspapeló la regla. Las 5 reglas de oro en la parte eléctrica. Eso quise decir. Las 5 reglas de oro que son, bueno, son pasos a seguir para que yo pueda trabajar de manera segura. Bueno, la consignación de máquinas es la misma. O sea, lo que hay que tratar de hacer es dejar la máquina a nivel 0 de energía. ¿Qué significa nivel 0? Que no la pueda prender por alguna equivocación o voy a enchufar el cable. Siempre tengo que tener una estrategia para que esa máquina no arranque. Bueno, eso. La consignación de máquinas significa eso. ¿Qué significa? Tengo que separar o aislar cualquier fuente de alimentación de energía, sea aire, sea electricidad, sea hidráulica. Bloquear todos los aparatos o las llaves en posición seccionada, o sea, que bajé la térmica y le tengo que poner un bloqueador a esa térmica, tengo que ponerle aparte un cartel que avise que corté esa máquina. ¿Está? Lo mismo pasa para las llaves de aire o las llaves hidráulicas. Tengo que verificar que efectivamente haya cortado esa instalación eléctrica, esa instalación de aire o esa instalación hidráulica, bueno, y después señalizar y trabajar de manera segura. Cosa que si va una persona y mueve una llave, levanta el contacto eléctrico y yo estoy trabajando en la máquina, no se me genera un accidente. ¿Estamos? Esa es la ventaja que tiene. Pasamos a la Firmina 44. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo podía hacer higiene y seguridad en el diseño? Y si no tenía un diseño viejo o tenía un diseño obsoleto, tenía que formar a las personas. Bien, acá va esto. Siempre las personas se tienen que formar en cuanto a los riesgos, en cuanto a los mandos que tienen. Siempre la persona tiene que estar capacitada de los riesgos inherentes que puede generar esa máquina. ¿Está? Entonces, ¿qué es la formación? Bien, tengo que formar a los operarios cómo trabajar, cómo utilizar las medidas de seguridad. Tengo que brindarle procedimientos de trabajo seguro. En una empresa grande los tengo que escribir esos procedimientos. Sobre todo si va a adherirse o adoptarse o ayornarse en alguna normativa, por ejemplo las normativas IRA. Tengo que generar permisos de trabajo en caso de alto riesgo. Por ejemplo, voy a consignar una máquina muy utilizada, tengo que generar un permiso de trabajo. Tengo que tener una supervisión de lo que estoy haciendo, de la consignación de esa máquina, de lo que voy a hacer. Tiene que haber algún responsable que esté velando por la seguridad de las personas que están trabajando. Y tengo que hacerle, evidentemente, el mantenimiento correcto. Porque si no, todos los dispositivos de seguridad, los resguardos fijos o móviles, no van a servir. Si yo tengo los resguardos fijos que se caen, el resguardo móvil que no funciona, el dispositivo que no anda, evidentemente no estoy cumpliendo con todo esto y voy a tener una inseguridad a la hora de trabajar y esa inseguridad trae aparejado el accidente. El fabricante me debe aportar el manual de instrucciones en el cual me va a decir las condiciones seguras de operación, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, los peligros que está asociado y en caso de que ocurra algún accidente, cómo tratarlo o cuáles son los lugares a donde tengo que llamar para que me asistan. Básicamente eso. Bueno, un poquito de la Firmina próxima, lo que es la formación del operario, es lo que ya estuvimos hablando. Está todo lo que hablamos en este módulo y en los anteriores. Básicamente, ¿por qué es necesaria la capacitación? ¿Por qué es necesario aprender? Siempre en la capacitación es algo que se rescata.
es importante estar actualizado en los elementos de seguridad de la máquina, los nuevos elementos de seguridad que voy a trabajar. Es importante también la distribución de máquinas, el layout en el cual yo distribuyo los equipos. Puede ser para evitar fatiga, para no tener que trabajar tanto, puede ser porque haya distancia de seguridad, para que haya un pasillo de trabajo que no invada en las zonas de trabajos, en el lugar donde yo me puedo desenvolver tranquilamente. Ese espacio tiene que estar bien iluminado, tiene que estar correctamente ordenado y tiene que estar a una distancia prudente para que me sienta cómodo en el trabajo. No puedo estar trabajando y chocándome con todas las piezas alrededor, etc. ¿Está? Bien. Esto le voy a pedir que hagan, que saquen una foto de las máquinas que tienen en la regional de ustedes, nuevas, viejas o nuevas y viejas, como a ustedes les parezca, y coloquen, si son máquinas viejas, cuáles son los resguardos que le faltan en comparación con una máquina nueva, y si son nuevas, que coloquen los elementos o los resguardos que tienen. Esto después lo que van a hacer, una semana me lo mandan a mi correo electrónico y yo se lo corrijo y lo metemos como trabajo práctico. Pero váyanse a las instalaciones de la máquina de ustedes donde hagan mantenimiento, el personal de mantenimiento, y sáquenle en foto e indiquen con flechitas. Puede ser que me manden una foto, un dibujo, una foto impresa y que lo hagan a mano, que le falte y que no le falta, o bueno, pueden hacerlo en computador y demás para que quede más prolijo. No es necesario, lo pueden hacer prolijo igual. No es necesario, digamos, que lo hagan con computadora, simplemente con una foto y que me lo manden un correo electrónico o un mensaje al campus, ya con eso me queda registro del trabajo. ¿Está? Simplemente eso, lo pueden hacer en grupo, pero bueno, agarran 2 o 3 máquinas del taller de mantenimiento y sáquenla. ¿Estamos? Bien, les voy a mostrar un videito de lo que son las herramientas manuales eléctricas y después voy a hacer un corto. Cuando empiece a pasar, lo que les voy a pedir, que me hagan si lo están viendo o no. ¿Se ve? ¿Pueden ver el video? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está subido en el campus? ¿Lo ves, San Francisco? ¿Sí? Profe, Villa María. Se apaga el número. Profe. Nuestras herramientas, indispensables para nuestra capacidad de realizar hasta las más sencillas tareas. Girar una tuerca, un agujero, clavar un clavo, ¿Se escucha eso, cortar una San tabla Francisco? o un tubo. Villa María. Existen tantas herramientas como María. trabajos a efectuar. Y mientras cada herramienta está diseñada para un trabajo específico, todas tienen algo en común. Deben mantenerse en buenas condiciones para trabajar y usarse apropiadamente para no lesionarse. Debido a que comúnmente usamos las herramientas manuales y eléctricas para nuestras tareas básicas, a veces olvidamos considerar sus riesgos al usarlas inadecuadamente o de manera insegura. En estas técnicas específicas de seguridad en el trabajo,
Destacaremos los errores más comunes de los operadores de herramientas manuales y eléctricas. Pero primero necesitamos hablar de una herramienta que tenemos y que se puede usar para prevenir la mayoría de las lesiones: nuestra actitud. Una actitud positiva en seguridad es el primer paso para prevenir lesiones. Una actitud positiva en seguridad significa estar alerta de los riesgos potenciales en su área de trabajo y tomar los pasos necesarios para controlarlos. Una manera para eliminar riesgos en el área de trabajo es tener orden y también limpieza. Mantener sus herramientas limpias, organizadas y guardadas de manera adecuada no solo le asegura encontrar la herramienta apropiada cuando usted la necesite, sino también reduce tropiezos y caídas, lesiones en las manos y en los dedos, y otros percances que provienen de un área de trabajo con poco mantenimiento. Una actitud positiva en seguridad también significa asegurarse que la herramienta que va a usar está en buenas condiciones. Revise si las herramientas manuales tienen grietas o partes rotas. Preste especial atención a los mangos de madera, ya que se pueden agrietar o separar. Preste mucha atención a las partes de una herramienta que sujetan material, tal como el interior de una llave de dado, o las puntas de las pinzas y otras herramientas de presión. Si estas partes están estropeadas o barridas, la herramienta debe ser reemplazada. Las herramientas eléctricas deben ser revisadas, inspeccionando que el cable no tenga daños y asegurando una conexión apropiada a tierra. También asegúrese de inspeccionar todas las extensiones. Siempre es buena idea utilizar un interruptor de circuito a tierra al usar herramientas eléctricas, especialmente en áreas húmedas. Algunas herramientas tienen doble aislamiento y no tienen adaptación para tierra. Estas herramientas son seguras para usar, pero los cables deben ser revisados por si están dañados. Muy seguido los trabajadores toman una herramienta conocida y empiezan a trabajar sin molestarse en revisarla. Esta es la causa de muchos accidentes innecesarios. Después de todo, si no la inspecciona, ¿cómo sabe si es seguro usarla? Si encuentra una herramienta dañada o defectuosa, no la use. Repórtela al supervisor. Las herramientas dañadas deben ser retiradas de servicio para que puedan ser reparadas o reemplazadas. Ahora que su lugar de trabajo está en orden y sus herramientas están en buenas condiciones, es hora de trabajar, ¿cierto? Falso. Dependiendo del ambiente de trabajo y del tipo de tarea que va a realizar, existen varios tipos de equipo de protección personal que tal vez necesite usar. Como mínimo, siempre debe utilizar lentes de seguridad al usar cualquier herramienta, incluso una manual. Usar lentes de seguridad no solo lo protege de esquirlas, sino también de impactos inadvertidos. No olvide que las tareas que generen esquirlas, como esmerilar, requieren lentes de seguridad y careta. Dependiendo de su área de trabajo en particular, usted puede requerir utilizar casco, guantes, calzado de seguridad y otros EPP. Tener una buena actitud significa en la práctica usar siempre el equipo de protección adecuado. Después de todo, una lesión puede ocurrir en un parpadear de ojos. Vamos a revisar algunas herramientas comunes y repasar algunas reglas simples que puede seguir para trabajar de manera segura. Las llaves tienen la ventaja de ajustar y hacer palanca, permitiéndonos girar tornillos, tuercas, tubos u otros materiales que no podríamos girar a mano. Sin embargo, estas mismas características que le dan a una llave su poder pueden también presentar riesgos. Debido a que una llave puede aplicar un apalancamiento considerable, cuando el material se zafa o la llave se resbala, una cantidad enorme de fuerza es rápidamente liberada. Esta fuerza puede golpear los nudillos o causar una pérdida de balance. Cuando ocurre una pérdida de balance en una escalera u otra superficie de trabajo elevada, fácilmente puede ocurrir una caída. Cuando use una llave, siempre esté preparado por si la llave se resbala. Si usted está esperando a que la llave se resbale, está mejor preparado para prevenir un accidente o lesión. Para reducir la posibilidad de que la llave se resbale, asegúrese que la llave que escoja sea del tamaño adecuado para la tuerca o tornillo. Y además de resbalarse, si no se ajusta bien, puede dañar la llave o barrer la tuerca o tornillo. Un error común es usar una llave métrica para una tuerca o un tornillo estándar. Siempre use la herramienta apropiada para el trabajo. El apalancamiento de una llave es una fuerza muy poderosa que puede ser usada a nuestro favor, pero como cualquier cosa, el exceso de algo bueno puede ser peligroso.
Nunca use una barra de extensión para aumentar el apalancamiento de su llave. Esta es una seria violación a la seguridad. Si usted se ve tentado a poner un tubo al final de una llave, deténgase. Estas herramientas están diseñadas y fabricadas para hacer presión solamente con las manos. Cuando añade una barra de extensión, está excediendo el uso seguro del diseño de la herramienta. La herramienta se puede zafar, la tuerca se puede romper, o el tubo se puede salir del mango. Nunca use una barra o un tubo sin excepciones. Las llaves ajustables o pericos son herramientas versátiles que permiten ajustarse a varios tamaños. Una vez ajustada apropiadamente, la llave debe mantener la medida correcta. Sin embargo, si la rosca que sirve para ajustar los dientes de la llave se desgasta o se barre por el uso, la medida puede cambiar y la herramienta resbalará. Asegúrese que su llave ajustable esté en buenas condiciones y esté ajustada apropiadamente antes de usarla. Al usar una llave, asegúrese que la fuerza de la herramienta esté del lado fijo de los dientes en vez del lado donde se ajustan. Así como hay muchos tipos de llaves, las pinzas vienen en una extensa variedad de tipos y tamaños. Y como las llaves, usted debe elegir siempre las pinzas correctas para el trabajo. Aunque muchas pinzas son versátiles y se adaptan a muchos trabajos, ninguna debe ser usada para girar tuercas y tornillos. Las pinzas se pueden dañar fácilmente. Una llave es la herramienta apropiada para este tipo de trabajo. Para prevenir daños, nunca exponga las pinzas a calor excesivo. Un trabajo como este requiere una abrazadera diseñada para resistir el calor. Al usar pinzas para cortar, siempre corte en ángulos rectos. No mezcla las pinzas de lado a lado, ni doble el cable hacia adelante y hacia atrás para terminar de cortar. Nunca utilice pinzas como martillo o martille sobre las agarraderas, pueden ser fácilmente dañadas. Si usted necesita mayor apalancamiento que el que proveen las pinzas para cortar, consiga unas más grandes o un cortapernos. No intente incrementar el largo de las agarraderas con barras de extensión, ni use métodos mecánicos para aplicar mayor fuerza a las agarraderas. Las pinzas deben aceitarse en las bisagras para que funcionen más fácilmente y así asegurarnos que durarán más tiempo. Esté alerta que la cubierta de las agarraderas no le dará protección contra choques eléctricos, al menos que indiquen que son aislantes y proveen este tipo de protección. Hay muchas herramientas que utilizan partes para presionar y apalancar. Pinzas de presión, llaves Stilson, llaves para filtro de aceite y matracas por nombrar algunas. Recuerde que al utilizar este tipo de herramientas, debe comprobar que la agarradera es segura. Use la herramienta correcta para el trabajo y prepárese por si la herramienta se resbala. Otra herramienta común que sujeta y hace palanca para girar es el destornillador. Cuando un destornillador se resbala, la fuerza generada usualmente causa un movimiento tipo puñalada que puede dañar cualquier cosa en su camino. Las lesiones más comunes por destornilladores incluyen heridas punzantes en las manos, muslos, abdomen y ojos. Para reducir el riesgo de que se resbale, seleccione el tamaño adecuado del destornillador para que el tornillo gire. Cuando esté utilizando un destornillador plano o uno de cruz, la punta debe encajar en la ranura de manera ajustada. Usar una punta demasiado grande o demasiado pequeña puede dañar el tornillo y causar que la herramienta resbale. Una vez más, esté preparado desde antes por si la herramienta resbala. No coloque partes de su cuerpo en el camino de un posible resbalón. Tome un momento para revisar su posición corporal y realice cualquier ajuste necesario antes de aplicar presión a un destornillador. Nunca use un destornillador como cincel o como perforadora. Un resbalón y puede ocurrir una seria lesión. Cuando destornille, asegúrese de hacer un agujero guía. Para tornillos más pequeños, use un punzón. Utilice un taladro para hacer un agujero guía en materiales más duros o al usar tornillos más largos. Herramientas para golpear como martillos son probablemente las herramientas manuales más utilizadas y desafortunadamente de las que más se abusa. Existen varios tipos, tamaños y configuraciones para una variedad de propósitos.
Para prevenir que el martillo o la superficie que golpea se despostille, utilice martillos diseñados para el propósito deseado. Asegúrese de utilizar un martillo de tamaño y peso apropiado para el trabajo. Un mazo nunca debe ser usado para clavos pequeños, mientras que un martillo delgado no debe utilizarse para clavar una estaca. El golpe de un martillo siempre debe aplicarse de lleno, paralelamente a la cara del objeto a golpear. Evite rozar el objeto o golpear arriba o abajo. Al golpear un cincel o alguna otra herramienta, la cara para golpear del martillo debe tener un diámetro de al menos 3/8 de pulgada más grande que la cabeza de la herramienta. Nunca utilice un martillo para pegarle a otro martillo o a un hacha. Los martillos con mangos dañados, agrietados, despostillados o con la cabeza dañada deben ser descartados. Nunca trate de repararlos esmerilándolos, soldándolos o recalentándolos. Un mal uso común de herramientas para martillar es golpear con el lado o cachete de la herramienta. Esto nunca debe hacerse, ya que puede dañar el martillo y las esquirlas de la cabeza del martillo pueden causar una lesión en los ojos o en otra parte del cuerpo. Hemos hablado solo de algunos de los cientos de tipos de herramientas manuales comunes. Sin embargo, los mismos principios básicos se pueden aplicar a la mayoría de las herramientas. Utilice la herramienta adecuada y del tamaño correcto para la tarea a realizar. No aplique mayor fuerza para la cual fue diseñada. Inspeccione que la herramienta no tenga daños y asegúrese que sus manos, dedos, ojos y otras partes de su cuerpo no se encuentren en el paso de la herramienta. Claro que hay muchas tareas que debemos realizar que exceden la capacidad de las herramientas manuales, requiriendo acciones de alta velocidad que solo pueden proporcionar las herramientas eléctricas. Taladrar, esmerilar y cortar son solo algunas de las tareas que pueden realizar las herramientas eléctricas. Por supuesto, la misma capacidad para taladrar, esmerilar y cortar materiales sólidos como madera, metal y mampostería pueden causar también lesiones serias y amputaciones al entrar en contacto con los suaves tejidos de nuestras manos, dedos y otras partes del cuerpo. Unos consejos de seguridad para usar herramientas eléctricas de mano son: al usar taladros eléctricos, asegúrese de saber qué hay del otro lado del material que está taladrando. Mientras taladre, nunca coloque su mano en la parte de atrás del material. Una causa común de lesiones al taladrar es presionar demasiado fuerte la broca provocando que se rompa. Una manera de prevenir la necesidad de aplicar presión en exceso es utilizar brocas afiladas. Las brocas de los taladros deben ser afiladas o reemplazadas periódicamente. Una broca sin filo no perforará bien. Otra causa común de que se resbale un taladro es aplicar demasiada fuerza antes que la broca sea ajustada adecuadamente. Para prevenir esto, utilice un punzón para hacer un pequeño agujero guía donde desee taladrar. Esto permite detener la broca en el lugar hasta que empiece a perforar. Las sierras portátiles vienen en muchos tamaños y formas. La regla número 1 para todas es mantener manos y dedos lejos de la cuchilla. Muchas sierras vienen con una guarda que reduce el riesgo de que las manos entren en el camino del corte. Cuando este es el caso, asegúrese de tener las guardas puestas y funcionando adecuadamente. Nunca quite o amarre la guarda. Esto es una amputación esperando a suceder. Debido a la naturaleza de muchas sierras alternativas, no es posible proteger completamente la cuchilla. Al utilizar este tipo de sierras, esté alerta de dónde coloca sus manos. También entienda que la cuchilla penetra el material en cada movimiento. Nunca permita que sus manos, piernas u otra parte del cuerpo se acerquen a la cuchilla por la parte de abajo del material. El uso de cuchillas afiladas diseñadas para cortar material elimina la necesidad de utilizar demasiada fuerza. Sin embargo, esté siempre preparado en caso de que repentinamente se suelte la cuchilla y mantenga sus manos fuera del camino de la cuchilla. No importa qué tipo de herramienta eléctrica utilice. Cuidándolas apropiadamente, les dará una mayor vida y ayudará a prevenir lesiones. Nunca cargue una herramienta eléctrica por el cable. Esto puede dañar el cable y las conexiones y dejar la herramienta insegura para usarse. Cuando desconecte la herramienta de la pared, tome el enchufe. No lo jale del cable. Al utilizar una herramienta de batería, use solamente el tipo de baterías especificadas por el fabricante. Recargue las baterías únicamente con el cargador específicamente diseñado para la herramienta.
Si no planea usar la herramienta por un periodo largo de tiempo, quite la batería antes de guardarla. También quite la batería antes de cambiar accesorios o hacer ajustes a la herramienta. Esto tiene el mismo efecto que desconectar una herramienta eléctrica y es una precaución de seguridad importante, con frecuencia pasada por alto al usar herramientas de baterías. Guarde los paquetes de baterías en un lugar seguro para que los clavos, tornillos, llaves o cualquier otro objeto de metal no pueda entrar en contacto con las terminales de las baterías. Esto puede causar chispas, incendios o quemaduras. Las herramientas manuales y eléctricas se han convertido en una parte indispensable para realizar nuestro trabajo. Pero como hemos visto, también pueden ser peligrosas. Debemos combatir la tendencia humana de ser complacientes al usar estas herramientas y recordar siempre que realizar un trabajo 1000 veces sin incidentes no asegura nuestra seguridad para la próxima vez. Incluso al usar herramientas manuales o eléctricas más simples, preste atención a su propia seguridad y tome las medidas necesarias para prevenir un accidente. Siempre que trabaje con herramientas manuales o eléctricas, ponga en acción la más importante de las herramientas que tiene: una actitud positiva en seguridad. Cuando usted lo hace, no existe tarea que no pueda ser segura. Gracias a todos. Bueno, consulta San Francisco. ¿Ustedes escucharon el video? San Francisco. Villa María somos. Villa María. Hola, ¿me escuchan, gente? Sí. Asistencia, sí, perfecto. Villa María, sí, bien. San Francisco, ¿me está escuchando? Ah, bueno, Villa María está. Listo. Resistencia, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Profe, ¿nos escucha usted? Consulta, Profe. por las dudas. ¿Escucharon el Profe. video? Villa María sí. Audio. Sí. Villa Bien. María sí. Villa María, sí. Resistencia, ¿escuchaste el video? Bueno, listo. ¿Sí? Villa María, voy a llamar o los que me escuchan, voy a llamar a soporte. Gente, esperen un momento, que salí a soporte. Llamé a soporte porque no hay audio. Profe, ¿usted no escucha? Ya son ustedes nomás. Hola, hola, habla Resistencia, ¿nos escucha?
Sí, a nosotros no nos escuchamos. Resistencia escucha. Resistencia escucha. Sí, por lo visto entre nosotros escuchamos. porque Villa María yo se no escucha. escucho. Villa María sí. Sí, el sordo del profe. El problema es muy bien. Hay que aplicar lenguaje de señas. Nosotros en el proyecto ese de... El que había que presentar el proyecto dirigido al decano. Sí, señor. Como Sí, propuesta como señor. docente hicimos que nos hagan un curso de lenguaje de señas. Sí, señor. Villa María, ¿me escuchan? Resistencia, ¿me escuchan ustedes? ¿Escuchamos? ¿Vos no escuchás? ¿Escuchás? Profe, ¿nos Vamos a escucha? cortar acá porque hay un problema de audio, hay otras regionales que no me escuchaban y demás. ¿Está? Vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar la clase que viene, son las 4 menos cuarto. ¿Está? Ya prácticamente terminamos. El tema de riesgos mecánicos está terminado. El video acá salió sin audio, no sé cómo lo recibieron ustedes, si con audio o sin audio. Villa María se arregla solo porque eso no pueden exponer. Lo que voy a necesitar es que me hagan un trabajo práctico, chiquitito, así que fue el que le indiqué, que es, tenemos las imágenes, colocarles cuáles son el resguardo fijo, si tiene algún dispositivo de seguridad, de bloqueo. Básicamente eso, no es algo difícil, algo sencillo, indicando cuál es el resguardo fijo y cuál es el resguardo móvil. Me lo mandan a través de un correo del campus, así ustedes ingresan, y bueno, y ya está. Eso sería la tareita que queda. El próximo módulo que viene es incendio. En ese voy a dar un trabajo práctico para hacer con un poquito más de forma. ¿Está? Van a tener que resolver un problema, ¿está? Que es sencillo, no es nada difícil, pero bueno, van a tener que hacer selección de matafuegos, de extintores, calcular una carga de fuego, básicamente eso. Es sencillo, pero me gustaría, digamos, que lo vean, ¿está? Así que bueno, gente, feliz fin de semana y nos estamos viendo. Y bueno, avísenle a los compañeros para que la próxima clase venga. Nos estamos viendo. Un abrazo, chicos. Gracias.